Muy bien. Bueno, el título dijimos es El caballo de Troya. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado del famoso caballo de Troya, ¿no? O esa frase, a veces la usamos, ¿no? El caballo de Troya. Eh, Déjenme nada más acomodo aquí. Ok, muy bien. Les digo, yo creo que es una frase y una historia que yo creo que muchos hemos escuchado alguna vez. Hemos dicho esta frase, ¿verdad? También. ¿Qué es el caballo de Troya? ¿Qué es? ¿O qué era? Bueno, vamos a meternos un poquito en esta historia que les digo, yo creo que alguna vez han leído, han visto en películas, ¿verdad? Acerca de esto. Eh, bueno, esto del caballo de Troya tiene su origen en una guerra, ¿no? Precisamente que se le conoce como la guerra de Troya. ¿Y qué fue la guerra de Troya? Bueno, nos dice por aquí que según la Ilíada, que es un texto muy antiguo, ¿sí? De los griegos, dice que el príncipe de París de Troya secuestró a su enamorada Helena de Grecia. ¿Sí? O sea, es una historia que se originó por aquí con dos enamorados, dice por aquí. Dice que esta chica, Helena, era considerada la mujer más bella del mundo. Y dice que su marido, que era Menelao de Esparta, y se convocó a los griegos para emprender una guerra contra los troyanos. Es decir, que, bueno, estos dos chicos se enamoraron, pero ella tenía esposo, ¿verdad? Y obviamente, pues, se enojó el esposo, ¿no? Se llevaron a su esposa y tuvo que ir a rescatarlo, ¿no? Hasta Troya. Dice que, pues, convocó un gran ejército para lograr este objetivo, ¿no? Les digo, yo creo que pues conocemos, ¿no? Esta historia la hemos visto por ahí, así que más o menos se dan una idea, ¿no? Del contexto en el que sucede todo esto. Y dentro de esa guerra que sucede, ¿no? Por culpa de estos dos personajes, eh, pues aparece el famoso caballo de Troya. ¿Qué era este caballo de Troya? Bueno, vamos a ver. Nos dice por aquí que fue un aparato con forma de enorme caballo, de un caballo, ¿no? Gigantesco, de madera, lo construyeron de madera. ¿Quiénes lo construyeron? Bueno, dice aquí que fueron los griegos, ¿sale? ¿Construyeron ese caballo para qué? No sé si se acuerdan. Bueno, dice aquí que fue una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. O sea, era una ciudad que estaba muy protegida, habían fracasado en todos sus intentos de destruirla, de ingresar también. Entonces, pues se pusieron a pensar, ¿no? ¿Cómo le haremos para vencerlos y poder rescatar a la reina, ¿no? De los griegos. Bueno, pensando por ahí cómo hacerle, se les ocurrió hacer esto. Una, una, un aparato, dice aquí, en forma de caballo. Y bueno, y podemos decir, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué era esto? Bueno, dice por aquí que cuando construyeron ese famoso caballo, los habitantes de Troya, ¿sí? Por ahí lo dejaron a las afueras, ¿no? De la ciudad. Y cuando los habitantes de Troya vieron el caballo, dice que lo tomaron como un símbolo, un signo de victoria o un buen presagio, ¿no? De su victoria, tal vez como un regalo, ¿no? De sus dioses. Así que lo que se les ocurrió hacer a ellos fue tomarlo y meterlo a la ciudad, ¿sí? Y aquí ustedes ven una imagen, ¿no? Como están tirando por ahí de muchas cuerdas, ¿verdad? Para meter a ese caballo a la ciudad. Pero en la noche nos cuenta la historia que los guerreros salieron de dentro del caballo, los del ejército, o al menos algunos soldados del ejército griego, salieron
de dentro del caballo, estaban por ahí adentro, y dice que mataron a los guardias, a los centinelas, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron la entrada de los griegos. Fue algo así muy, muy ingenioso, ¿no? Si te pones a pensar cómo pues, se les ocurrió esto para poder ingresar a aquella ciudad que pues, por más que lo habían intentado, pues habían fracasado, ¿no? En sus intentos. Así que finalmente a través de ese famoso caballo, pues logran su objetivo, su victoria. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que leímos, ¿no? Ahorita en Juan 8:44? Bueno, podemos ver en esta historia el arte del engaño, ¿no? De parte de los griegos, ¿sí? Cómo Ujú. supieron cómo atraer la atención de los troyanos, algo que les pudiera llamar la atención, que no se resistieran y que finalmente les dieran acceso ellos mismos, ¿sí? Prácticamente ellos fueron los que cavaron su propia tumba, como decimos, ¿no? Ahora miren lo que nos dice en Juan 8:44, que leímos ahorita al principio. El texto nos habla acerca del enemigo de Dios, ¿sí? Si se fijaron. Y vean lo que dice Jesús acerca de él. Dice que él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de lo suyo, habla, porque es algo que le sale natural, dice que, ¿sí? Dice que es mentiroso y padre de mentira, o sea, fue el originador de la mentira. Ustedes recuerdan cómo ocurrió eso, ¿no? En el cielo. Así que él fue el que inventó la mentira, podríamos decir. La descripción que nos da aquí Jesús, pues no es muy positiva, ¿no? Acerca de Satanás. Y bueno, nos dice que es mentiroso, es engañador, ¿sí? A él no le gusta dar la cara, no es alguien que libre sus batallas así como que frente a frente. Es un personaje que le gusta siempre trabajar en la oscuridad, o sea, oculto, bajo el agua, como decimos, ¿verdad? Y bueno, también para eso, fíjense bien, él se vale de sus allegados, como los ángeles, ¿no? Que él se trajo consigo del cielo. Y aparte de los ángeles, que son bastantes, o sea, tiene un gran ejército de ángeles que le apoyan en su objetivo, pues resulta que también hay seres humanos que le sirven a él, que son instrumentos, ¿sí? Utilizados por él para lograr sus fines, ¿verdad? Y bueno, nos dice aquí cómo sucedió todo esto, ¿no? Dice aquí dice, cuando fue echado de las cortes de Dios, las cortes celestiales, con su ejército rebelde, lo que acabamos de mencionar, dice, la obra de rebelión y egoísmo continuó en la tierra. Es decir, ahí no acabó el problema, ¿sí? Cuando él fue echado del cielo, lo que nos menciona por ahí en Apocalipsis 12, dice que esa guerra y esa obra de rebelión que él provocó continuó ¿dónde? En nuestro mundo, ¿sí? Entonces, dice, por medio de la tentación, a la autoindulgencia y a la ambición, ¿sí? O sea, él utilizó esas dos cosas, es decir, al excusarnos a nosotros mismos, ¿no? de las cosas que hacemos y la ambición, Satanás logró la caída de nuestros primeros padres, ¿sí? Todos conocemos esa historia, ¿no? De la caída de Adán y Eva, ¿sí? Y él utilizó esas artimañas, ¿no? Para engañarlos a través de la ambición, de la autoindulgencia, menciona por aquí, en el libro de la historia de la redención, logró lo que quería, ¿sí? Dice, y desde entonces y hasta el presente, la gratificación, dice, de la ambición humana y la indulgencia en esperanzas y deseos egoístas ha demostrado ser la ruina de la humanidad. Es decir, nosotros mismos le servimos también, ¿sí? Para sus propósitos. Y dice que algo que él ha utilizado es la ambición, ¿sí?
y nos conoce cómo somos, ¿no? Al principio él utilizó eso para lo mismo que a él lo destruyó, ¿sí? Que destruyó su felicidad en el cielo, lo utilizó para destruir al ser humano, ¿sí? La ambición. ¿Se acuerdan qué ambicionaron Adán y Eva? Bueno, ellos ambicionaron ser igual a Dios también, como lo hizo Satanás, fíjense. Este, y dice por aquí que eso ha continuado, o sea, le dio resultado en el cielo, le dio resultado por primera vez en la tierra y le sigue dando resultado a través de las edades, ¿no? De nuestro planeta. Es lo que nos ha arruinado, dice aquí, ¿sí? Dice la ambición humana y la indulgencia en esperanzas y deseos egoístas, ¿sí? Y les digo, a partir de la caída, bueno, el ser humano también empezó a servir a los propósitos del enemigo. Algunos, ¿no? Directamente decidieron, pues, aliarse con él, ¿sí? En esta guerra contra Dios. Y también tiene agentes humanos, tiene instrumentos humanos, ¿verdad? Y vean lo que nos dice por aquí en este manuscrito de la señora Ellen White. Dice que antes del diluvio, o sea, no sé desde cuándo estamos hablando, dice, la verdad fue presentada por hombres justos. Eso lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, como Adán, como Seth, como Matusalén, como Enoch, ¿sí? Ellos transmitían el mensaje de Dios al ser humano. Dice, pero la gente, ¿qué hacía? Despreciaba la verdad al igual que la desprecian hoy. O sea, esto que nosotros vemos a nuestro alrededor, lo que vemos en nuestro mundo, es exactamente lo mismo que sucedía antes del diluvio. ¿Sí? Cómo despreciamos la verdad de Dios, ¿sí? El mensaje de Dios. Dice, las maquinaciones de sus corazones, y esto lo menciona ahí la Biblia, ¿no? Dice, eran malas y de continuo solamente el mal, como lo que vemos hoy también, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es encaminado hacia el mal, ¿sí? Y luego, fíjense, aquí nos dice o nos deja una frase también así muy reveladora, dice, las sociedades secretas, ¿sí? Ustedes han escuchado, ¿no? De las sociedades secretas, dice, fueron formadas para trabajar en donde dice aquí, en la oscuridad. Al igual que ¿quién? Que Satanás, ¿sí? Tampoco dan la cara estas sociedades secretas, ¿sí? Todo lo hacen debajo del agua, todo lo hacen a escondidas, en oscuridad, dice aquí. ¿Sirven a quién? Pues al enemigo, ¿sí? A Satanás. Trabajan de la misma manera, le sirven a sus propósitos y fueron creadas, fíjense, ¿desde cuándo? ¿Sí? Desde antes de qué dice aquí, del diluvio. O sea, no es cosa nueva esto, ¿vale? Así que, bueno, y esto que tiene que ver también con lo que estamos hablando del caballo de Troya y todo eso, miren, cuando, bueno, después del diluvio, después de que Dios decide darle al ser humano una nueva oportunidad, ¿sí? Después de que limpió Dios la tierra y comenzaron de nuevo los seres humanos, ¿qué sucedió? Bueno, dice aquí eh, que el ser humano otra vez se alejó de Dios. Dice, decidieron construir una ciudad y en ella una torre. Dice, de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. ¿Y esto qué tenía de malo? Bueno, aparentemente nada, ¿no? O sea, construir una ciudad, una torre, puede ser lo que hacemos hoy, ¿no? Los seres humanos. Pero miren, dicen, vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Dice, estas empresas fueron ideadas, fíjense bien, lo que había detrás de esto. Eh, Toda esta idea se veía muy, muy padre, ¿no? O sea, construir una ciudad muy, muy bonita, así la describe la señora White, o sea, una ciudad este, que no podemos ni imaginar, ¿sí? Muy, muy bonita, y había una torre, o quisieron construir una torre ahí que fuera, dice, la maravilla del mundo. Pues es algo bonito, ¿no? Si un gobernante nos dice, ¿saben qué? Vamos a arreglar nuestra ciudad, vamos a mejorarla, o vamos a hacer muchas cosas nuevas aquí, vamos a hacer nuevos edificios, etcétera.
yo creo que a todos nos llamaría la atención, ¿no? Y estaríamos a lo mejor emocionados, agradecidos con ese nuevo gobierno, pero ¿cuál era el propósito de todo esto? Los seres humanos de aquel entonces, o los pobladores del mundo, dijeron, bueno, qué buena idea, ¿no? Qué bonito lo que están haciendo, y empezaron a apoyar este proyecto. Lo que ellos no sabían era lo que había detrás. ¿Y qué era lo que había detrás? Bueno, esta gente, ¿sí? Que por ahí menciona entre los líderes, ¿sí? De este movimiento a un tal Nimrod, ¿ustedes se acuerdan? Esta gente estaba trabajando debajo del agua, es decir, a las personas no les platicaban el verdadero propósito de aquella torre ni de esa ciudad. Simplemente dijeron, mira, vamos a construir este, esta ciudad, esta torre, la gente poderosa de aquel tiempo, ¿sí? Y bueno, ¿cuál era el objetivo? Dice aquí, fue ideada, o sea, este proyecto fue ideado para impedir que la gente, que dice, se esparciera en colonias, cuando Dios sabía que dice aquí, mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra. ¿Se acuerdan lo que dice en Génesis? La orden que le dio Dios a Adán, les dijo, ustedes tienen que multiplicarse, tienen que llenar el planeta, la tierra. Pero ellos dijeron, no vamos a hacer lo que Dios dice. Nosotros vamos a impedir que la gente se nos vaya de aquí, que se empiecen a esparcir por toda la tierra y vamos a mantenerlos aquí juntos. Ahora, ¿quién ideó esto? Bueno, vimos aquí que había líderes, ¿no? Gente poderosa de aquel tiempo, pero ¿quién estaba detrás y debajo de toda esa idea? Pues estaba el enemigo, ¿sí? ¿Por qué quería Satanás mantener al ser humano junto? ¿Sí? A todas los pobladores del mundo juntos. Bueno, dice aquí, primeramente ese fue su propósito, ¿no? Mantenerlos juntos, que no se diseminaran por toda la tierra y la poblaran, dice, y se enseñorearan de ella, ¿sí? Ese era el primer objetivo, ¿no? Que no poseyeran toda la tierra, ¿ok? ¿Qué más había debajo de este proyecto? Dice aquí, decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, o sea, una sola ciudad, ¿sí? Y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra, ¿sí? Pero había gente que quería dominar, ¿se fijaron? O sea, no querían que el ser humano poblara toda la tierra, pero ellos sí querían un día gobernar ¿qué? Toda la tierra. Dice, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio, ¿de qué clase dice aquí? Universal. Y a lo mejor aquí podemos empezar ¿cómo se dice? A lo mejor a ligar muchas cosas que nosotros vemos hoy también y que han sucedido a través de toda la historia. Personas que han querido eh, dominar, que dice aquí, el planeta entero. Eso que nosotros vemos a veces o que hemos visto en la historia, pues vean desde dónde viene, ¿sí? Dice, su gloria, la gloria de esta ciudad, dice, le mandaría la admiración y el homenaje del mundo, ¿sí? Ya no era la admiración y el homenaje para quién, para Dios, sino para ellos, ¿sí? Dice, y haría célebres a sus fundadores. Querían ellos ser los meroneros, los más famosos, los más poderosos, ¿sí? Sus fundadores. Ahora, fíjense todo lo que había debajo de este proyecto, ¿no? El trasfondo, ¿sí? Eh, por eso Dios se molestó bastante con esta decisión, porque les digo, a veces podemos decir, bueno, ¿y por qué Dios se enojó? Porque construyeron una ciudad, ¿qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo esa torre? Bueno, eran los objetivos que ellos tenían en mente, ¿sí? Entre otras cosas también, y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en la cúspide de aquella torre, lo hemos leído por ahí, ellos habían construido un templo o templos, ¿sí? No para Dios verdadero, sino para otros dioses, ¿sí? Que ustedes saben quiénes eran, ¿no? Esos otros dioses. Así que era una afrenta a Dios, literalmente, esta construcción, esta ciudad, ¿sí? Era un reto a Dios, como diciéndole, nosotros no te necesitamos, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana,
¿sí? Y vamos a adorar a quien nos dé la gana y vamos nosotros a dominar sobre los hombres. Eso fue lo que pensaron, ¿no? Los que estaban aquí detrás de este proyecto y Satanás mismo, ¿sí? Y bueno, aquí comenzó una historia de, de los reinos, de las monarquías en el mundo y de gente que siempre ha querido dominar sobre otros o sobre todos los pueblos. Este fue el origen de un reino que nosotros conocemos como Babilonia, ¿sí? Ahí estaba en ese lugar. De ahí viene también la palabra, bueno, la palabra Babilonia viene de Babel, sí, es un derivado. Entonces, este es el origen, ¿no? Y nosotros sabemos quiénes eran ellos, ¿no? Los babilonios. En Daniel 7, por ahí nos menciona algo acerca de ellos. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Nos dice por ahí, o nos habla en este capítulo acerca de una visión que tiene Daniel, que tenía mucha relación o tiene mucha relación con un sueño también que tuvo el rey de Babilonia, que aparece por ahí en el capítulo 2 de este libro. Y dice por ahí en el versículo 2 y 3, fíjense lo que nos dice en Daniel 7, 2 y 3, dice, y Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, bueno, nosotros conocemos estos simbolismos, creo que la mayoría, ¿no? Las bestias simbolizan poderes, imperios, reinos, gobiernos, ¿sí? De nuestro mundo, y dice que surgieron del mar, o de la mar, que simboliza los pueblos, ¿no? O sea, estos reinos salieron entre los pueblos de la tierra. ¿Y cuál era el objetivo de todos estos reinos? Bueno, pues no hace falta ser un profeta, ¿no? Para saberlo. Todos ellos intentaron gobernar el mundo conocido en aquel entonces, ¿sí? Y aparece una primera bestia, dice que se asemejaba a un león, ¿se acuerdan? Eso por ahí viene en el versículo 4, dice, tenía alas de águila, ¿sí? Es decir, este reino tenía algunas características propias de estos animales, ¿sí? De un águila y de un león, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en estos simbolismos, pero este reino simbolizaba, o más bien esta bestia simbolizaba al imperio babilonio, ¿sale? Que era el que estaba en su apogeo, ¿no? En aquel tiempo. Y luego apareció enseguida otra bestia semejante a un oso, dice el versículo 5, y tenía también, menciona ahí algunas características, ¿no? Que cojeaba por ahí de una pata, que traía 3 costillas en su hocico. Y bueno, esta bestia también, o sea, simbolizaba un reino, un gobierno muy fuerte en la tierra, no tanto como el primero, ¿sí? Pero también intentó controlar, y controló, ¿no? Al mundo de aquel entonces, no nada más lo intentaron, lo lograron, ¿sí? El imperio medo-persa, ¿ok? Enseguida aparece otra bestia, semejante, dice, a un leopardo, con 4 cabezas, con alas, bien nos menciona por aquí, y dice 4 alas, ¿sí? Y esta bestia dice que le fue dado dominio, o sea, también Dios les permitió tener dominio sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Esta bestia simboliza al imperio griego, ¿sí? Y si nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta cómo exactamente así pasó, ¿no? Como sucedieron aquí estos reinos, se fueron sucediendo uno a otro. Fue lo que sucedió en la historia, ¿no? Después de los babilonios apareció el imperio medo-persa, que fueron los que los derrocaron, a los babilonios, y luego fueron derrocados estos a su vez por los griegos, ¿sí? Bajo el mando de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Muy bien. Y después de ese gran imperio griego y tan famoso,
¿sí? Que nosotros en la actualidad todavía tenemos influencia de ellos. Si ustedes no sabían, por ejemplo, nuestro idioma tiene mucho de ellos, nuestra cultura tiene mucho de ellos. Para que vean hasta qué punto, incluso después de que este imperio dejó de existir, todavía recibieron otros reinos y otras épocas recibieron influencia de ellos. Eh, Posteriormente, por ahí en el capítulo, perdón, versículo 7, aparece una cuarta bestia. Dice que esta era espantosa, terrible, no se parecía en nada a las otras, ¿sí? Por aquí Daniel nos dice que todas estas, las anteriores, tenían semejanza a algo, ¿sí? Dice él, la primera parecía un león con alas, la otra un oso, un leopardo. Esta pues no parecía nada, una bestia, ¿no? Era un animal, pero muy diferente a todo lo que él había visto y lo que él conocía. Sus características, pues dice aquí que tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba las sobras, dice, y hollaba con sus pies, dice, y era muy diferente a todas, ¿no? Tenía 10 cuernos también. Y bueno, esta cuarta bestia, nosotros sabemos que representa el imperio romano, ¿verdad? Que fue precisamente el que sucedió a los griegos, ¿sí? El imperio romano, que también duró más que todos los otros, ¿sí? Tuvo mucha influencia en el mundo y hasta nuestros días también. Nosotros hemos recibido influencia de ellos, de Roma, del imperio romano. Y bueno, aquí vamos a encontrar algo interesante. Todos ellos dijimos que intentaron o tuvieron su momento de dominio en el mundo. O sea, ellos dominaron el mundo. Y siempre cuando llegaba otro imperio, eh, pues trataba de pues imponer sus ideas, ¿sí? Su cultura, sus idiomas, etcétera. Trataban de hacer ver que el imperio anterior pues no servía para nada, ¿sí? Que sus ideas eran las que valían. Y la gente, mucha gente era, podríamos decir, engañada en este sentido, eh, y sentían a lo mejor cierto alivio al recibir un nuevo gobierno mundial, ¿sí? Decían, ay, ya nos libramos de los babilonios, decían, ahora sí con los persas vamos a mejorar, ¿va? Todo va a ser mejor, ¿no? Vamos a prosperar. Y al rato pasaba lo mismo, ¿no? O sea, se daban cuenta de que estaban en la misma condición, ¿sí? Los países, los pueblos, las naciones, y venía otro reino a quitarlo y a decirle, tú no sirves para nada, traigo cosas nuevas, decía el otro, ¿no? Y entonces en esa transición otra vez, los seres humanos de aquel entonces, los países, las naciones, decían, ok, vamos a ver si ahora sí mejoramos. Ahora con los griegos, ¿verdad? Tienen buenas ideas, su idioma está mejor que el otro, su cultura es mucho más rica, etcétera. Pero resulta que tampoco trajo felicidad al ser humano. Y cuando llega a Roma, pues ya ni hablar, ¿no? De eso, o sea, fueron de las épocas más, eh, a lo mejor sangrientas, podríamos decir, ¿no? De la historia de nuestro mundo. Y cuando se acaba el Imperio Romano, podríamos decir también que respiró el mundo, ¿no? Y las naciones de aquel entonces. Eh, Se acabó Roma, ¿sí? Fue derrocada por tres naciones y estas tres naciones obviamente empezaron a que pues también a tratar de imponer sus ideas, ¿sí? Pero ya no estaba Roma, así que la gente que vivía eh, dominada por ellos, sometida por ellos, pues se sintió en un gran alivio, ¿no? Eh, no pasó mucho tiempo, ¿sí? Para que sucediera algo nuevamente en el mundo, surgiera un nuevo imperio mundial, ¿sí? Esta vez nos dice la historia que no era un gobierno como los demás,
tenía algo diferente este nuevo gobierno. ¿Qué tenía diferente? Bueno, que este nuevo gobierno mezcló la política con la religión. Y menciona por ahí en la historia que de esta bestia que tenía 10 cuernos, surgió un cuerno más chiquito que todos los demás. O sea, un poder, que estos cuernos representaban poderes también. Eh, y esos 10 cuernos representaban pues a las 10 naciones más poderosas de Europa, ¿sí? Con las que lidiaba Roma. 3 de ellas precisamente fueron las que lo sometieron al Imperio Romano finalmente, pero surgió un cuerno pequeño, dice por ahí, un poder que aparentemente era pequeño, no tenía a lo mejor mucho poder, pero ese pequeño cuerno dice que derribó a 3 de ellos, 3 de aquellos 10 cuernos, es decir, que este nuevo poder acabó con esas 3 naciones que habían sometido a Roma, ¿sale? Y bueno, cuando surge este nuevo poder también mucha gente dijo, ok, pues esto va a ser lo máximo, ¿no? Ya se fue Roma, los romanos, ¿sí? Con sus guerras sangrientas y todo eso que hacían. Y este nuevo poder ya también acabó con estas naciones bárbaras, ¿sí? Que sometieron a Roma. Parece que este va a ser el bueno, dijeron, ¿no? Aparte, tenía algo diferente, algo especial que atraía a la gente, que era la cuestión espiritual, ¿sí? Y este nuevo gobierno, ¿sí? Era, prácticamente era la iglesia, ¿sí? Era la iglesia universal, ¿sí? Que dijo, bueno, ahora todo vamos a hacerlo nuevo, ¿no? Vamos a crear un nuevo imperio, un nuevo gobierno, donde ahora también el centro de todo va a ser Dios, lo espiritual, etcétera, pero también tenían el poder judicial, ¿sí? ¿No? En la mano. Entonces, eh, pues aparentemente esta transición también traía pues cosas buenas, ¿no? Para la humanidad. Empezaron a pasar los años y nos damos cuenta de que tampoco fue la solución, ¿sí? Y nuestro mundo pasó por una época que conocemos como la Edad Oscura, como el oscurantismo, la Edad Media, y nos damos cuenta de lo que sucedió, ¿no? En aquel tiempo. Este nuevo imperio intentó dominar las mentes de las personas, ¿sí? No nada más sus naciones, sino la mente de ellos, con la cuestión religiosa y espiritual. Y si tú no pensabas como ellos decían que tenías que pensar, pues así les iba a esas personas, ¿sí? O sea, los desaparecían prácticamente. O sea, eran muertos, asesinados, torturados por no pensar como ellos, ¿sí? Por tener una creencia diferente, la cuestión religiosa, ¿sale? Así que bueno, vemos cómo Satanás ha utilizado a seres humanos, ¿sí? Para engañarnos, para hacernos sentir que todo va a ir bien, que todo va a estar bonito de ahora en adelante, que ahora con este nuevo gobierno todo va a ser miel sobre hojuelas, como decimos, y no sucede así, o no ha sucedido así. Eh, Ahora Satanás utiliza a toda esta gente, a estas personas poderosas, ¿sí? Porque dijimos que él no da la cara, ¿sí? Y él prefiere aventar a otros, ¿no? Antes que él, para que todos le echen la culpa a otras personas, ¿no? No a él. Y bueno, pero sabemos y vemos aquí que él ha estado detrás de todas estas transiciones. Obviamente Dios es quien gobierna y quien está al control de todo esto, pero eh, Satanás tiene autoridad en nuestro mundo y Dios le permite hacer cosas también. Y lo vemos también en la historia ahí de Daniel, donde nos damos cuenta, parece que es en el capítulo 10, donde el mismo ángel Gabriel nos da un indicio de que hay poderes, ¿sí? Que están detrás de los gobiernos de nuestro mundo, ¿sí? Donde dice que él tuvo que luchar contra ciertos príncipes, dice ahí, los menciona como príncipes, y dice que le fue complicado e incluso necesitó la ayuda de quién, ¿te acuerdas cómo menciona por ahí? De Miguel, o sea, de Cristo mismo, para que viniera a solucionar ciertos detalles, ¿no? En los gobiernos de nuestro mundo. Entonces, bueno, llegamos a un tiempo
después de que la gente también se cansó de este gobierno, de esta manera de, pues, de gobernar, ¿no? El mundo, de someter a la gente. Y hubo, o sucedió lo siguiente, fíjense, por ahí, esto viene por aquí en Apocalipsis capítulo 11, si ustedes por ahí tienen la oportunidad de leerlo por ahí más adelante, o de tarea por ahí en sus casas, háganlo. Se refiere a este tiempo de la historia. Apocalipsis 11 nos dice que en 1793 se redactó una nueva declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y una nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal bajo el mando de Maximilien Robespierre. Ustedes han escuchado por ahí a lo mejor en sus clases de historia, si se acuerdan, ¿verdad? En la escuela. Dice, y los jacobinos, dice, desataron lo que se denominó el reinado del terror en 1793 y 94. Bueno, ¿qué ocurrió antes de esto? La Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Se rebeló la gente, estaban hartos, ¿sí? De este gobierno que acabamos de ver aquí antes, este gobierno que había mezclado la religión y la política y que había dañado por miles de años, ¿sí? Pues a la humanidad. Se fastidió la gente de esto y incluso por aquí interviene Napoleón, ¿sí? Con su ejército. Ellos eh, capturan al Papa de aquel entonces, ¿sí? Este, empiezan a despojar a la iglesia de todo su, pues de su poderío, de sus posesiones, de sus tesoros, ¿sí? Y desde en ese momento en adelante dijeron nosotros, ¿sí? Como nación, al menos como nación, y aquí está hablando, en este capítulo habla de Francia, ¿sí? En este capítulo 11 de Apocalipsis habla de Francia como un nuevo, también un nuevo poder, una nueva bestia, menciona por ahí. Ellos dijeron, nosotros ya no queremos nada con la religión, porque la religión ha acabado con el ser humano, ¿sí? Con nuestra libertad de conciencia, de elección, con nuestra felicidad. Así que ellos dijeron, todo lo que tenga que ver con religión hay que acabarlo. Hicieron una quema de Biblias, de libros religiosos por ahí en la plaza principal de París. Eh, Dijimos, el Papa fue apresado, finalmente muerto, y dijeron, ahora vamos a imponer una nueva manera de pensar, ¿sí? Ya no más religión, porque ya vimos que eso no funciona. Así que había un nuevo gobierno, una nueva manera de pensar, y la gente obviamente se vio atraída por esto y dijo, ah, ahora sí vamos a ser felices. Ahora sí lo que se nos ofrece es pues, lo que estamos buscando, ¿no? Tranquilidad, libertad, etcétera. Pero ¿quién creen que estaba detrás de todo este movimiento? Ya vimos aquí ahorita que siempre en todas estas sucesiones se han visto involucradas las sociedades secretas y detrás de ellos, Satanás, ¿sí? Y lo mismo sucedió aquí. Y dice aquí que después de que sucedió aquella revolución, se dictaron nuevas leyes, etcétera, pero dice que se desató lo que se conoce como el reinado del terror. Y después de la revolución podríamos decir, bueno, pues ya todo cambió, ya todo es bonito, ya todos son libres, etcétera. No. Ahora, estos personajes estaban al mando del país, ¿sí? Y también cualquiera que no pensara como ellos era asesinado. Y a esto se le conoció como el reinado del terror. Entonces vemos cómo cuando parece ser que las cosas mejoran, sucede lo contrario, ¿no? Y parece que todo va empeorando. Y miren lo que nos dice por aquí acerca de esa época. Dice, la menor sospecha de acciones o pensamientos contrarios a la revolución podía ser que una persona terminara en la guillotina. ¿Sí?
Se cree que pudieron ser, dice aquí, hasta 40,000 víctimas en esa época, ¿sí? Cualquier persona que comentara algo o simplemente alguien que le tenía coraje a usted le puede decir, ¿saben qué? Miren, aquel como que piensa, tiene pensamientos contrarios a la revolución. Hasta ahí llegaba esa persona. ¿Ok? Entonces, para que vean lo que sucedió después de la revolución, cuando se creía que ahora todo el mundo iba a ser libre, ya no podían ellos desde aquí ni siquiera pensar ni decir nada contrario a las nuevas ideas. ¿Ok? Esto, bueno, sucedió a finales de los 1700, ¿vale? Y bueno, comenzó nuevamente ¿cómo podemos decir? Se formateó otra vez nuestro planeta, ¿sí? Hubo una transición después de todo esto. Por ejemplo, allá en Europa, pues empezó a dársele forma nuevamente a los gobiernos, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa. Y algo que conocemos como la era de la iluminación y todo eso, que pues vemos aquí que no tenía mucho de eso, ¿sí? Este, Luego, algunos años después, llegamos a este evento, ¿sí? A principios de los 1900, por ahí en 1914, nuevamente alguien dijo, vamos a cambiar todo, ¿sí? Vamos a hacer algo nuevo, porque todo lo que hemos tenido en estos últimos años, pues no sirve tampoco. Estos gobiernos que se han formado a partir de la Revolución Francesa, tampoco sirvieron. Y entonces, por ahí se tomó como pretexto por un asesinato que hubo, ¿sí? Este, por ahí en los Balcanes, en aquella región, y se desató una guerra en Europa, y se le conoce como la Primera Guerra Mundial porque empezaron a verse involucrados otros países, ¿no? Fuera de lo que es Europa, y parecía que esta era la solución a, a todo lo que estaba sucediendo y que había sucedido en años anteriores. ¿Y qué creen que pasó? Pues nada, ¿sí? Llegamos a lo mismo. O sea, parecía que todo iba a mejorar, que los gobiernos iban a cambiar. Este, Otra vez se vieron involucrados ciertas personas que ustedes ya vieron ahorita al principio, y el enemigo de Dios, otra vez, dándonos un caballo de Troya, ¿sí? A los seres humanos. Algo que pensamos que nos iba a hacer bien y que finalmente acaba por destruirnos. ¿Y en qué acabó esta guerra? Bueno, eh, cuando termina esta guerra, parecía que todo era otra vez felicidad, paz, tranquilidad, pero algunos pocos años después surgió esto, ¿sí? Después de la Primera Guerra, y ustedes saben, ¿no? ¿A qué nos referimos? Una nueva ideología, una nueva manera de pensar que iba a revolucionar el mundo, que nos iba a traer felicidad, que iba a mejorar todo, incluso hasta la misma raza humana, con este pensamiento que se conoce como el nacionalsocialismo o el nazismo, ¿sí? Al mando de este señor. Y bueno, pues no hace falta, ¿no? Hablar mucho de esto, sabemos en lo que acabó también, este nuevo caballo de Troya, ¿sí? Que nos presentó Satanás a través de sus agentes para que el ser humano se autodestruyera, ¿sí? Y sabemos todo lo que sucedió, ¿no? En esta época. Así que, bueno, vean cómo siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Siempre surgen personas eh, inspiradas por Satanás, haciéndonos creer a la población mundial que todo va a ser bonito, que todo va a ser bueno, que todo va a cambiar, que vamos a prosperar, que vamos a ser felices. Y empiezan a conseguir pues adeptos, logran sus propósitos hasta cierto punto y finalmente nos damos cuenta de que no tenían la razón, ¿sí? Y así es como un ciclo, si se fijan, y esto viene desde antes del diluvio, ¿sí? Y no aprendemos la lección como seres humanos. Después de la guerra aparece esto en nuestro mundo,
¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano, otra vez en sus esperanzas falsas, ¿no? De conseguir la paz mundial, la felicidad de todo el planeta, crea una asociación que nosotros conocemos como la ONU, ¿sí? Y se le presenta al mundo, ¿no? Y dicen, esto va a ser que la solución a todos nuestros problemas. ¿Y qué ha pasado? Pues tampoco han resuelto nada, ¿sale? Y bueno, llegamos a nuestros días, ¿sí? ¿Qué sucedió aquí? Bueno, nuestro mundo cambió a raíz de esto, ¿sí? Cambió completamente, nuestro pensamiento, nuestras ideologías, todo ha cambiado, este, con estas nuevas instituciones mundiales, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo que se quiso hacer en la Torre de Babel, y lo que quiso hacer Hitler, y lo que quisieron hacer otros, de controlar al mundo entero, ¿sí? Y bueno, miren lo que nos dice este señor, fíjense bien. Bueno, sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, nuestro mundo también aparentemente iba mejorando, pero llegamos hasta hace un par de décadas y nos damos cuenta de que vamos de mal en peor en muchos aspectos, ¿sí? Y llegamos a nuestros días, lo que nosotros estamos viviendo, y vean lo que dice por aquí este señor, un personaje muy importante por allá en Europa, de nombre Joschka Fischer, un alemán, nos dice lo siguiente, fíjense bien. Dice, la crisis, y aquí cuando habla de la crisis se está refiriendo a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Todos sabemos, ¿no? Dice, esta crisis que estamos viviendo hoy, una crisis de tipo sanitario, de salud, dice, muestra, fíjense, pongan mucha atención a lo que dice él, que nuestras instituciones políticas, o sea, los gobiernos que tenemos, las instituciones de salud, de partidos políticos, etcétera, todo dice aquí, ya no son aptas, dice él. Y lo dicen muchos otros, ¿no? Allegados a él. Ya no son aptas, ya no sirven. Nuestros gobiernos ya no sirven. Y deben ser, ¿qué dice aquí? Renovados. No sé si se les hace similar a lo que hemos platicado ahorita con todos los gobiernos mundiales que hubo en la historia, o intentos de gobiernos o imperios mundiales. Ahora, estos nuevos líderes nos dicen que nuestra forma en la que nos conducimos, en la que somos gobernados, etcétera, ya no sirve, es algo obsoleto, ¿sí? Y nos dice aquí que esta crisis que estamos viviendo nos demostró eso. Dice, esta crisis nos demostró que los gobiernos no sirven para nada, ni nuestros líderes. Ya no son aptas, dice aquí, deben ser renovadas. Hay que cambiar todo, hay que formatear el mundo otra vez. El virus, dice aquí, ha expuesto sin piedad las debilidades de las instituciones en las que depende la abrumadora mayoría de la población mundial. No sé si más o menos entendemos lo que nos dice este señor. Nos está proponiendo un cambio. Dice, nuestros gobiernos ya no sirven. Toda esta situación que experimentamos nos hizo darnos cuenta de que la forma en la que nos hemos conducido no sirve. Necesitamos cambiar el chip. Necesitamos una nueva manera de gobernarnos, ¿sí? Ahora, hasta antes de esto que vivimos, pues la gente estaba también ya fastidiada, ¿no? Y está fastidiada de muchas cosas. Decepcionada de los gobiernos, de las instituciones, de la religión también. Entonces dice este señor, pues, o sea, no hace falta ver lo que es evidente, ¿no? O sea, no hace falta estudiarle a profundidad, salta a la vista esto,
de que la gente ya no está contenta, ya no cree en nada, así que tenemos que, ¿qué? Hay que renovarnos, hay que cambiar, ¿sí? Y se habla mucho de una nueva normalidad, ¿sí? En nuestro mundo, precisamente es esto, ¿sí? Que se nos ha vendido como una nueva normalidad en el sentido de, este, de la cuestión de salud, ¿sí? Pero ya dijimos que Satanás no da la cara. Entonces, lo que hay detrás es esto que nos dice este señor, que no lo dice así como que muy abiertamente, pero nos está diciendo que va a cambiar todo, ¿sí? Nuestras instituciones van a desaparecer, nuestros gobiernos van a desaparecer, incluso a veces hasta los mismos, se habla hasta de los mismos países van a desaparecer, ¿sí? O al menos su soberanía, o sea, como países independientes va a desaparecer, ¿sí? Eh, porque dice esto ya no sirve, ¿sí? O sea, la gente está esperanzada en cosas que no sirven, que no son obsoletas, ¿sí? Así que dice, esto incluye tanto a los gobiernos nacionales como al orden internacional, ¿sale? O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es probable, dice, que ninguno de ellos sobreviva después de esto, ¿sí? En su forma actual. Lo que nosotros conocimos alguna vez, nuestro mundo que conocimos, dejará o ha dejado de existir. Dice, ni debería hacerlo, o sea, no van a subsistir estos gobiernos. Para agravar la ironía, dice, los países más avanzados incluso estaban entre los menos preparados para nuestro gran problema, ¿sí? Incluso aquí evidencia, ¿no? A los países más avanzados, que uno diría, no, pues allá es otro rollo, ¿no? Es otro nivel, otra cultura, allá les va a ir mejor, tienen una forma diferente de manejar esto, pero no, nos damos cuenta que no ha sido así. Y dice, así que tenemos que cambiar. Y entonces como la gente está fastidiada de todo lo que conoce o conoció antes de esto, obviamente cuando se nos proponen estas nuevas ideas, y decimos, oye, suena bien, ¿no? Lo que dice él, hay que cambiar, claro que hay que cambiar, estos gobiernos no sirven, nuestros gobernantes tampoco sirven, las instituciones tampoco sirven. Entonces, si alguien me dice que trae una nueva idea, una nueva forma de hacer las cosas, obviamente la gente que está cansada, que es la mayoría, vamos a decir que sí, adelante, ¿sí? Y vamos a apoyar lo que venga, ¿sí? Como esto que nos presentan por aquí, que se ve bien padre todo, donde nos prometen que no va a haber pobreza, no va a haber hambre, va a haber mejor calidad en la educación, va a haber crecimiento en la industria, vamos a poder proteger nuestro medio ambiente, que eso les preocupa a muchos, ¿sí? Incluso va a haber igualdad de género, que es lo que pelean también muchos, vamos a manejar mejor nuestros recursos, ¿sí? Como planeta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo se ve bien bonito, ¿no? Y muy prometedor y parece que decimos, bueno, si apoyamos estas propuestas, que es lo que ellos nos dicen, ¿sí? Estas personas, pues todo va a ser felicidad, ¿sí? ¿Quién está detrás de esto? Pues ya lo sabemos y lo vimos desde el principio, ¿no? Eh, él no da la cara, ¿sí? Y él quiere destruirnos. Y uno puede decir, ¿cómo alguien nos va a destruir con esto? Si todo se ve bien, bien bonito, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver muy pronto esto, ¿sí? Más pronto de lo que nos imaginamos, donde todo va a ser felicidad, libertad, entre comillas, ¿sí? Pero nosotros ya estamos viendo en estos días que no somos libres, ¿sí? Usted no es libre de pensar lo que quiera, de decir lo que quiera, usted no es libre de profesar la religión que quiera, ¿sí? Y todo esto va encaminado a lo que nosotros conocemos como los acontecimientos finales de la historia de nuestro mundo. Así que fíjense bien lo que nos dice por aquí, ya vamos a concluir, dice, Satanás está cerca, fíjense bien, y se ríe
al ver los esfuerzos humanos que luchan con tanta perseverancia por un objeto que nunca conseguirán. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como seres humanos? Pues felicidad, libertad, mejores gobiernos, prosperidad, etcétera. Por eso luchamos, ¿no? Por eso usted vota por su candidato, etcétera. Pero dice aquí que él se ríe. ¿Por qué? Porque él está manejando todo esto. Y él está detrás, dice, y se ríe a ver cómo nos esforzamos y creemos y basamos nuestras esperanzas en personas, eh, esperando conseguir algo que nunca va a llegar, ¿sí? Dice que elude su mano, algo que se nos va de las manos, que parece que ya lo tenemos aquí y se va. Dice esquemas y proyectos, y fíjense bien aquí lo que nos dice. Todo esto que hemos visto, dice, son esquemas y proyectos inventados por, ¿quién dice? Por Satanás. Entrampan las almas, como todos estos proyectos que vimos ahorita, ¿no? Que lo único que hicieron fue destruirnos a los seres humanos, o hacer que nos autodestruyéramos y que peleáramos unos con otros, etcétera. Y dice aquí, inventados por él, entrapan las almas, dice, y pobres y engañados seres humanos van directamente a su ruina con los ojos vendados. Y esto lo estamos viendo en estos días también. ¿Sí? Esto no quedó allá en la Segunda Guerra, no quedó allá en la Edad Oscura, no quedó allá en la Torre de Babel o por los babilonios o los griegos, no. Esto lo vivimos hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí está el consejo y la recomendación de nuestro Dios. Dice, hay una salvaguarda, o salvaguardia, dice, contra los engaños y las trampas de Satanás. Y es la verdad como está en Jesús. O sea, tenemos que conocer la verdad, ¿sí? Satanás dijimos que es padre de mentira. Todo lo que habla dice es mentira. Aunque le mezcle verdad, sigue siendo mentira, ¿no? O sea, la verdad mezclada con mentira es mentira, ¿sí? Dice, la verdad plantada en el corazón, alimentada por la vigilancia y la ¿qué? Oración, nutrida por la gracia de Cristo, nos proporcionará discernimiento. Para los que ahorita nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay que hacer ahorita en esta época con todo lo que sucede, las decisiones que hay que tomar, etcétera? Necesitamos discernimiento, dice aquí. O sea, poder tomar las decisiones correctas. Y esto únicamente lo vamos a lograr, dice, con una buena relación con Dios. Conocer la verdad, dice, tenerla implantada en nuestro corazón, orar, ¿sí? Recibir la gracia de Cristo. Todo eso dice nos va a abrir nuestros ojos a la verdad y a tomar las mejores decisiones. Dice, la verdad debe morar en el corazón y su poder debe experimentarse a pesar de todos, perdón, dice, los encantamientos engañosos de Satanás. Todo lo que nos presenta así como bien bonito, como lo hizo con Adán y Eva, y como lo hizo en Babel, como lo hizo con los otros gobiernos mundiales que parecía que traían la paz, la libertad, la prosperidad a nuestro mundo, y no fue así. Así que dice aquí, dice, y vuestra experiencia y la mía, dice ella, debe ser que la verdad pueda purificar y guiar y bendecir nuestra alma. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Pues aquí también nos da la receta, ¿no? Ojalá que en nuestra vida podamos preocuparnos por tener esa verdad en nuestro corazón y protegerla, cuidarla, hacerla crecer también, hacer crecer nuestra relación con Dios para que podamos precisamente discernir los ataques del enemigo, como nos dice por ahí en Efesios 6, ponernos esa armadura que Dios nos ofrece para poder resistir esos engaños, podernos dar cuenta cuando algo está mal, cuando algo no va bien, y que podamos también tomar las mejores decisiones en nuestra vida, poder apoyar proyectos, o no apoyar proyectos de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la mía, o a lo que yo persigo, o a mis fines egoístas, o a mi ambición, ¿sí? O a la ambición de otros, sino lo que quiera Dios para cada uno de nosotros. Y como les mencionaba ahorita, pues estamos viendo los últimos
acontecimientos, ¿no? De nuestro mundo, y hay muchas decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Y ojalá que todas ellas sean a favor de la verdad, a favor de nuestro Dios, y que Él nos guíe a través de estos últimos momentos de la historia de nuestro mundo. Que Dios nos bendiga, que tengan una feliz mitad de semana.